jornada de hoy, como veíais en la invitación que hemos hecho, va a estar referida a una serie de oportunidades que no serán todas, pero que son grandes para la empresa andaluza en India, y posteriormente trazar con vosotros algunas líneas de trabajo y apoyo en vuestros proyectos individuales. Sentiros libres, que luego los recordaremos, de convocarnos o de provocar una reunión con nosotros y con los ponentes una vez que finalice la jornada, para detallar aspectos concretos más allá de los ruegos y preguntas que hagamos. Estamos en una jornada de Andalucía Trade, nos conocéis, nos conocemos hace tiempo. Estamos en la dirección de internacionalización. Existen otra serie de apoyos para lo que es el resto de la estructura global de una empresa, de una pyme. Y bueno, podéis consultar estas y otras ayudas en la página web de andaluciatrade.es. ¿Quiénes van a ser nuestros ponentes hoy? Bueno, pues son nuestros socios en la antena de Andalucía Trade en India, Inversi. Nuria Machinkot y Iñaki Soto ambos son socios y pertenecen a nuestra antena, y venimos colaborando con ellos ya hace años. Yo soy Virginia García Ponce, no me he presentado. Trabajo con muchos de vosotros en otras antenas, sobre todo en los mercados de Corea del Sur y Filipinas. Y bueno, para esos países podéis contactarme directamente también. Sobre la jornada, bueno, pues sobre la jornada, recordaros un poco aquellos datos que os dábamos cuando os convocábamos, ¿no? India es el país más poblado del planeta, con 1.460 millones de habitantes. Es el 18% ya de la población mundial. Es la economía mundial, es la quinta economía mundial, y se prevé que gracias al desarrollo de su clase media, que es de lo que venimos hablando intensamente últimamente, probablemente se convierta en el tercer mercado de consumo más grande del mundo, incluso ya este año, ¿vale? Aquellos que estamos viajando regularmente a India, estamos viendo físicamente, presencialmente, que India se encuentra en pleno proceso de transformación económica. Creo que hay algún micrófono abierto por ahí detrás. ¿Podéis, por favor, silenciarlo? Gracias. Bueno, con lo que respecta, nos darán más datos los compañeros de la antena de India, pero con lo que respecta a las oportunidades, bueno, pues algunas de las claves principales que vamos a presentar y sobre las que hablaremos son el aumento del consumo y aquella palabra que poníamos, que era la premiumización, ¿no? Bueno, el traslado en el consumo y la oferta de productos premium, ¿no? Hay que destacar también en India la transformación digital y tecnológica y la automatización que se está produciendo. Y otra clave importante es el desarrollo del sector salud, ¿no? Hay oportunidades también, pues, para sectores como el hábitat, Smart Cities, renovables, procesamiento del alimento, en fin. Vamos a tratar estos temas y a lo mejor no podemos tratar todos en profundidad, pero para eso tenemos las reuniones que os vamos a ofrecer y que mantendremos estos días. Otro punto en el que vamos a tratar son los avances y el proceso en el que se encuentra la negociación del acuerdo entre la Unión Europea e India, una cosa que está ahí en continuo desarrollo y que parece que ahora ya por fin se van a obtener algunas concreciones y se está avanzando. Y bueno, yo sin más ya voy a darle paso a Nuria e Iñaki. Y bueno, al final recogeremos ruegos y preguntas y volveremos a estar con vosotros. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias, Virginia, por la presentación. Vale, en primer lugar, os gustaría decir que es un placer estar aquí con ustedes y presentarles las principales oportunidades de negocio en India. Disculpa, Nuria, no sé si soy yo o también el resto de los asistentes. Yo te escucho lejísimos, que casi no. Adiós. Casi no escucho. No sé si escucháis. Bien, ¿Podéis ponerlo Virginia. en el chat si se escucha la...? Hola.
Hola. Yo desde Sí, mi se ordenador escucha lo bien. escucho muy bien. Mi Vale. parte sí. Genial. ¿Sí? Gracias. ¿Escucháis bien? Sí. Sí, vale. Bueno, pues Igual que a ti, disculpa, vamos, disculpa la mismo tono. interrupción, ¿eh? Gracias. Encantada, gracias Virginia. Bueno, pues venga, vamos a empezar dando unos datos generales, ¿vale? De India, con el fin de contextualizar la jornada de hoy. Empezamos hablando de como uno de la población de India. India tiene una población de más de 1.460 millones de personas, es decir, es el país más poblado del mundo desde el 2023. Representa el 17,8% de la población mundial. Este aumento poblacional ha generado desafíos significativos como la presión sobre los recursos naturales, la infraestructura, que luego lo iremos comentando, y la necesidad de generar empleos para esta población joven, que está en expansión. Un dato muy representativo y que nos gusta siempre poner un poquito en valor es que en estos momentos 1 de cada 6 personas en el mundo es india. Además, no podemos olvidar que India está localizada en la zona Asia-Pacífico. En términos de población, esta zona Asia-Pacífico, representa las 2/3 partes de la población mundial. Es decir, 4 de las 6 personas en el mundo están ubicadas en esta zona de Asia-Pacífico. India tiene una densidad de población muy alta. Hay 421 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, 5 veces la densidad de España, que aquí tenemos 92 habitantes por kilómetro cuadrado. Pasamos. Vamos a hablar un poquito y nos vamos a detener en la pirámide poblacional india, que refleja, pues por un lado, refleja que hay una mayoría de población masculina, un 52% de hombres, frente a la población femenina, 48% de mujeres. Y por otro lado se aprecia un descenso paulatino del ritmo de nacimientos en los últimos años. El grueso de población se encuentra en la franja que va de los 15 a los 29 años, lo pueden ver. La población en India es muy joven, ahí lo pueden ver. La media de edad, estamos hablando de 28 años, frente a los 42 años de España o incluso los 47 años de Japón. La mitad de la población india, es decir, más de 700 millones de habitantes, tienen menos de 25 años, perdón. Pero el 65% de la población india tiene menos de 35 años y el 80% tiene menos de 45 años. Pasamos. Vamos a hablar un poquito de la clase media. Nos parece muy interesante y fundamental conocer este dato para todos los bienes de consumo y todos los bienes de alimentación de todas las empresas que están representadas hoy en la jornada. En cuanto a tendencias demográficas, perdón, la clase media alta en India está en continuo crecimiento. Vale, entonces aquí van a ver los dos gráficos de 2005 y 2020 y se observa que hay un crecimiento y que se espera un crecimiento de esta clase media y esta clase media alta sobre todo. En el 2005 ya ven la clase media que está representada en azul, en el gráfico, en azul oscuro, el que es más oscuro representaba únicamente el 7% del total. El 7% es un poco, vendría a suponer unos 60 millones de hogares. En cambio, en el 2030, esta clase media alta representará un 34% del total, es decir, 168 millones de hogares. Pasamos. Los idiomas es una pregunta que nos hacen continuamente. En India hay 22 idiomas oficiales. India es un estado federal, hay 28 estados y 8 territorios de la Unión y muchos de estos estados tienen su propio idioma. El hindi es el idioma más hablado, más común en India, pero no quiere decir que en todos los estados se habla. Tiene una cuota muy amplia de un 41% y ya se ve dónde está un poco el hindi extendido, que es el verde un poquito más claro, en el mapa que está extendido en el norte y la zona centro de India. El inglés es el idioma subsidiario, que se denomina como tal, pero se utiliza de manera generalizada en los negocios. En el mapa de su derecha ven las principales ciudades de India. Hemos comentado que India en estos momentos es el país con mayor población del mundo, 1.460 millones de personas, pero ¿cómo viven? ¿Dónde viven? Bueno, pues únicamente el 36% de estos 1.460 millones vive en las ciudades, pero este porcentaje no deja de crecer, continuamente está incrementándose. La población urbana es muy relevante en el PIB nacional indio, ya que representa el 60% del mismo. India tiene 65 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Y también es muy importante conocer el dato de que 17 de las 20 ciudades con mayor crecimiento poblacional del mundo están ubicadas en India. En el mapa pueden ver las 6 ciudades más grandes de India. Destaca, por supuesto, la capital, Delhi, en el norte, y Mumbai, en el sudoeste. Estas dos, bueno, son grandes urbes y estamos hablando de 32, 20 millones
de habitantes respectivamente, como decimos, no paran de crecer estas grandes ciudades. Las siguientes grandes ciudades son Calcuta en el este, 15 millones, Bangalore en el sur, 13 millones de habitantes, Chennai en el sureste, 11 millones, y terminaríamos con Hyderabad también en el sur con 10 millones. Por lo tanto, podemos concluir que este fuerte crecimiento urbano indio representa unas claras oportunidades de negocio para las empresas andaluzas del sector de bienes de consumo y del sector de alimentación, esos sectores que Virginia ya adelantaba. Son el de alimentación, hábitat, sector salud, green cities. Lo desarrollaremos, desgraciadamente, no todos estos sectores que hemos comentado, pero casi todos ellos más adelante. Ahora voy a ceder la palabra a mi compañero Iñaki, que hablará un poquito del desarrollo económico de India. Muy bien, Nuria, muchas gracias y encantado de participar en esta jornada y sobre todo de ver que el interés con respecto a India pues cada día es más y va creciendo. Esperamos que al final de esta presentación pues todavía haya crecido un poquito más. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía, tampoco sin intentar no enrollarme demasiado. Obviamente, precisamente el interés que está suscitando India en los últimos años viene de la mano del crecimiento económico que está teniendo el país, a diferencia de otros países que están, pues bueno, viendo cómo la situación geopolítica o la situación económica derivada de todo este mundo turbulento que estamos viviendo en la última década, pues igual no hacen que crezcan al ritmo que se esperaba, ¿no? En cambio, India parece que está saliendo muy reforzado, pues tanto del COVID como de la situación geoestratégica que se ha derivado con posterioridad de la crisis de Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no? India se había sabido manejar bastante bien, ha tenido una política un poco de ponerse de perfil y no aliarse con nadie, y esto ha hecho que les han reforzado y el crecimiento económico pues está siendo sostenido por encima de ese 6-7%, con picos de subidas y bajadas, pero de forma muy sostenida, está siendo el país que más ha crecido después del COVID y que va a seguir creciendo, porque eso es lo que dicen las previsiones económicas, ¿no? De hecho, ellos tienen una gran esperanza que como derivado de todas estas políticas que está teniendo Estados Unidos de barreras arancelarias, etcétera, pues la posición todavía de India se refuerce un poquito más. Como pueden ver en el lado derecho, India ya es la quinta economía del mundo, si bien se estima que este año supera a Japón para ser la cuarta economía del mundo, y en un par de años supera a Alemania y sea la tercera economía del mundo, que es donde yo creo que se va a consolidar durante mucho tiempo, porque tanto China como Estados Unidos están muy lejos de esas cifras, ¿no? Pero y todo ya pone a India en un papel muy relevante en el mundo, ¿no? De donde está realmente un país que para muchos de nosotros es desconocido y todavía tiene un perfil un poco de país en desarrollo, país emergente, pero realmente la realidad es que ya es un país muy, muy interesante. Si bien es cierto que, obviamente, con una población tan enorme, esa riqueza se diluye y la renta per cápita todavía sea pues, modesta, ¿no? $2.700. Si bien es cierto que si lo convertimos a paridad de poder adquisitivo es mucho mayor. El dinero cunde muchísimo más en India. Esa riqueza, si bien ha hecho que la clase media, como ha explicado Nuria, la clase media alta está de 6.000 a 30.000 dólares de renta, que va a ser más de un tercio de la población en el año 2030, si bien es cierto esas cifras que estamos hablando, pero se está repartiendo de forma muy desigual, ¿no? Como suele pasar en estas situaciones en las que un país crece de forma pues muy acelerada, ¿no? Como pueden ver en el gráfico de la izquierda, esto es un dato de un informe de la ONU, pues el índice de Gini, que mide la disparidad de la renta, está creciendo de forma muy acelerada, ¿no? Ven en la línea a puntos cómo se está disparando, lo que quiere decir es que el reparto de la renta es desigual. En el lado derecho, ya solamente por mencionar un dato que también es muy relevante, es cómo está afectando ese crecimiento económico también a la inflación. En este sentido, pese a que pueda parecer que esas cifras que oscilan entre el 5 y el 7,5% son altas, pero realmente en India es todo lo contrario. India viene de un desarrollo económico en los años anteriores, en la década de 2000, en los años 90, en los que la inflación estaba en el orden del 14 al 18% de forma muy sostenida, ¿no? Ver estas cifras incluso por debajo del 5% en algunos momentos económicos y ahora sostenida entre el 5 y el 7,5% realmente son unos datos muy, muy positivos. Vamos a hablar un poquito de la ya famosa política comercial que ahora acapara tantos titulares.
India desde el año 2014, en el que entra en el poder el gobierno Modi, el gobierno de BJP. BJP, para los que no lo sepan, es un partido de ultraderecha, vamos a decir, ultraderecha sobre todo en el sentido radical hinduista, es pues parecido a lo que puede ser, no sé, Erdogan, etcétera, en algunos países, por supuesto mucho más aliado con Trump en Estados Unidos que con el Partido Demócrata. Bueno, inicialmente su posicionado fue una modernización de la economía. En el año 2014 se promulga este plan marco, el Make in India, que es un poco como el moto de su país. Vamos a modernizar el sector productivo porque queremos que India se convierta en una potencia no tan solo del sector servicios, que ya lo es, sino también del sector industrial, ¿no? Y ese es el objetivo, darle un peso importante al sector industrial, convertir India en una alternativa fiable de China, por así decirlo, como fábrica del mundo, lo cual sabe que India tiene que tener un proceso de modernización muy importante, ¿no? Unas reformas en todo este sector, y para ello determina que hay 25 sectores estratégicos, que son los que tienen ahí, tampoco lo vamos a leer, que los dota de un presupuesto y de un plan marco, etcétera, etcétera. Todo esto empieza a tornarse en la segunda legislatura de Modi, ya en el año 2019, en el que vuelve a ser reelegido ya con una mayoría absoluta. En el año 2014 ya ha sido muy relevante porque hasta ese año prácticamente el país había sido ingobernable. Si no recuerdo mal, el anterior gobierno era una alianza de 14 partidos y de repente en el año 2014 ya Modi gana con prácticamente mayoría absoluta, pero sin alcanzarla, y en el 2019 pasa a tener una mayoría absoluta, lo cual es un hecho casi inusitado en India. Y ya se ve con una fuerza muy importante digamos, de refrendar ese mandato que entiende del pueblo de modernizar el país y convertirlo en una superpotencia. Y entonces promulga una segunda ley, que es el Atmanirbhar Bharat, o India autosuficiente, en el cual básicamente viene a decir que hay que mejorar la competitividad de la empresa. Para ello, pues mejorar la infraestructura, etcétera, etcétera, se fomenta la producción local, pero a la vez ese fomento de la producción local lo hace de la mano de un blindaje del exterior, ¿no? Se torna proteccionista. Lo estamos viendo ahora mismo en el mandato de Trump, un poquito una situación similar, ¿no? Vamos a proteger que el extranjero no pueda competir con el local, y ahora vamos a hacer que el local tenga muchos incentivos para producir y hacer que esto mejore, ¿no? Vamos a vocal for local, le llaman ellos. Si vemos en un timeline qué es lo que va ocurriendo, en ese año 2019, que estamos hablando ahora mismo, del 2020, India se torna proteccionista, de repente sale del acuerdo de libre comercio de toda la área de Asia-Pacífico, el RCEP, un acuerdo que India había sido uno de los principales promotores. Justo 3 meses antes de más se decide que tiene más que perder que ganar, y sale del acuerdo. Se promulga el armario de Bharat, se empiezan a subir aranceles. Me parece mentira, pero la historia se repite. Todo esto nos está recordando muchísimo lo que estamos viviendo en los últimos meses en Estados Unidos, pero de repente empiezan a cambiar las cosas en el mundo. Viene COVID, viene la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Los países internacionales empiezan a desconfiar de China como fuente de suministro único y empiezan a darse cuenta que necesitan buscar un China más uno, una fuente de suministro, aunque sea para por si acaso. India ve que esa oportunidad tiene que venir de la mano de una apertura, no de un repliegue, ¿no? Con lo cual empieza a cambiar un poquito su forma de pensar y empieza a aproximarse a otros países importantes para hacer acuerdos de libre comercio, y empieza a negociar acuerdos de libre comercio, por ejemplo, con la Unión Europea y con el Reino Unido, con el EFTA, con las Islas Mauricio, que es el principal inversor en India, porque es un paraíso fiscal para ellos, con Arabia Saudí, con Emiratos Árabes, con Australia, etcétera. Sobre todo esto implica un cambio de dinámica, ¿no? Y de dirección. Todo esto todavía tiene un acelerón más importante en el presente año, en el que ya, pues, con las políticas de Trump y los aranceles tanto a India, por mucho que eran muy amigos, etcétera, etcétera, se ha dado cuenta que necesita afianzar esas relaciones comerciales con socios comerciales fiables, por así decirlo, ¿no? Por supuesto, Estados Unidos, con los que están negociando un acuerdo bilateral de inversiones, ¿no? Le llaman ellos acuerdo de libre comercio,
Ya veremos, porque va a ser muy difícil. Por mucho que se entiendan entre ellos, en el fondo son tan iguales que va a ser muy complicado que se pongan de acuerdo, ¿no? Porque ambos quieren que el otro país haga unas concesiones enormes. India tiene un superávit comercial enorme con Estados Unidos y, por supuesto, Trump sabemos muy bien que su objetivo es que ese superávit se convierta en cero, ¿no? Con lo cual va a ser muy complicado que tanto India como Estados Unidos transijan con una política 0-0 y los dos van a querer que el otro haga concesiones. Importantísimo, hace 2 semanas firmó un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido. Sobre todo importantísimo, no tan solo por el volumen que va a suponer, sino sobre todo porque es el espejo en el que se va a mirar el acuerdo de libre comercio que está negociando ahora mismo con la Unión Europea. En este acuerdo de libre comercio con el Reino Unido, prácticamente se eliminan un 90% de los aranceles de todos los productos, incluidos agroalimentarios, lo cual es bastante sensible para el país. Y a la vez, y es muy importante para muchas de las empresas que están aquí, se permite el acceso a todas las subastas públicas, todos los tenders públicos que se habían eliminado para las empresas extranjeras en ese programa de más barato, con lo cual pasan a poder optar por acceder a este enorme sector de infraestructuras que estamos hablando y el sector público que ya hablaremos a continuación. Por supuesto, como ha ya advertido Virginia, lo más importante para nosotros es la situación del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que tanto por la parte europea, tanto por las declaraciones que ha hecho von der Leyen, como por la parte india, las declaraciones que ha hecho Modi, se espera que se concluya, si no del todo con un acuerdo de largo alcance, pero sí como mínimo con un early harvest antes de finales de este año, lo cual va a suponer sin duda alguna un revulsivo enorme para muchos de los productos andaluces en India, porque India a día de hoy es muy proteccionista, ya lo veremos luego con algunas aranceles que vamos a comentar, y la eliminación de esos aranceles sin duda alguna va a facilitar de forma muy importante el acceso a los productos de forma mucho más competitiva. Como una pincelada muy rápida, y como muchas personas nos preguntan por la situación ahora mismo con respecto a Pakistán, bueno, decir que este conflicto no es nuevo, este conflicto viene desde la propia separación entre India y Pakistán, ¿no? India y Pakistán se separan el día de la independencia del Reino Unido, deciden que el país que existía anteriormente pues, no puede seguir existiendo porque no se soportan los hindúes con los musulmanes y deciden que los países que son India y Pakistán hay una diáspora, los musulmanes se van a lo que es Pakistán, lo que se crea como Pakistán, los hindúes vuelven a India, lo que se considera India. 15 millones de personas se mueven de sitio, hay entre medio unas matanzas terribles y queda un territorio intermedio que es Cachemira, en el que ni uno ni otro se reconocen. Lo que ocurre con Cachemira es que es un territorio de mayoría musulmana, pero que tiene un gobierno hindú y el gobernador hindú decide unirse a India. Con lo cual pues, se generan una serie de crispaciones, nadie reconoce el terreno del otro ni la propiedad sobre Cachemira y eso ha hecho que durante muchísimos años ha habido conflictos que han llevado a 3 guerras, etcétera, etcétera. Bueno, pues a lo largo de este año hubo sobre todo un recrudecimiento de estas hostilidades, una matanza en territorio indio de 27 turistas por motivos religiosos. India culpó a Pakistán del hecho y tomó represalias supuestamente contra territorios sobre los enclaves terroristas. Obviamente Pakistán pues, reaccionó, etcétera, etcétera. Eso empezó a subirse de tono y la situación actual es, digamos, de cierta estabilidad, ¿no? Por la mediación de Estados Unidos, parece ser, se llegó a un acuerdo de alto al fuego, un acuerdo que no se firma, sino que simplemente se respeta y parece que las aguas han vuelto a su cauce. No parece razonable que vaya a pasar a mayores en el sentido de que esto no es nuevo ni es la primera vez que pasa ni es una cosa que viene a ser recursiva y que tiene un alcance geográfico también limitado. Obviamente habrá que ver cuál es la situación de los acontecimientos en los próximos meses, pero no se entiende que tenga que pasar de aquí. Y ahora vamos a empezar a entrar en materia con oportunidades sectoriales. La primera de ellas es la de la infraestructura, que puede cambiar radicalmente ya en base a lo que acabamos de hablar ahora del acuerdo de libre comercio. Ahora mismo pues hay ciertas
limitaciones para el acceso a estos sectores, salvo que seas una empresa india o te constituyas en India o tengas un partner indio, y esto puede cambiar enormemente. En cuanto a estos sectores, pues, ¿qué decir? O sea, en cuanto a energías renovables, India ya es el tercer mercado mundial, ha superado ya los 180 gigavatios en capacidad instalada conjunta entre solar, eólica, hidrobiomasa. Pero sobre todo lo más importante es que tiene unas políticas muy importantes de llegar hasta 500 gigavatios en el año 2030, lo cual supone, pues, originalmente tenía que ser un incremento del 6%, ya como van por detrás, pues tiene que ser como un 12%, si no recuerdo mal, cada año lo que tienen que incrementarse. Es súper importante y además no solamente es un objetivo utópico, sino que es una necesidad absoluta del país. India no tiene, a diferencia de otros muchos países, no tiene petróleo, ni gas, ni combustibles fósiles, con lo cual para ellos optar por las energías renovables no es una opción, es una auténtica necesidad. En cuanto a transporte, pues qué decir, con 1.430 millones de habitantes que encima tienen cada día más renta y tienen capacidad de desplazarse, ¿no? Pues las necesidades de modernización son enormes y tan solo estamos hablando de la cuarta y la segunda red más extensa, tanto de ferrocarriles como de carreteras, ¿no? Con lo cual las cifras pues varían en cuanto a planes, etc. India, por ejemplo, en cuanto a ferrocarriles, está desarrollando un plan enorme de establecer una línea de transporte de mercancías, lo que llaman ellos el de Freight Corridor, que vaya fuera de la línea que comparten con transporte de pasajeros, lo cual es enorme. Hay un plan de un tren de alta velocidad. Inicialmente fue de la mano de Japón, que no ha funcionado muy bien y ahora parece que hoy sale en la prensa que se ha adjudicado a Siemens la construcción del tren de alta velocidad, pero eso genera pues, a la vez la necesidad de desarrollar una red de infraestructura, señalización, obviamente pues, vagones, etcétera, estaciones, comunicaciones, mantenimiento, etcétera, etcétera. Y en cuanto a las carreteras, pues lo mismo, ¿no? Están desarrollando una red de autopistas y de carreteras nacionales enormes, 32 kilómetros de autopistas se construyen al día y hay 65.000 kilómetros que están planificados. En cuanto a desafíos, pues lo que estamos hablando, la obligatoriedad del contenido local por este programa Al-Mari Bharat y las restricciones a empresas extranjeras, ambas lo mismo, que puede cambiar de forma muy importante. La complicación de negociar con empresas públicas, que sin duda alguna pues es complicado en India, y los retrasos en los pagos de las empresas públicas, que esto me parece que es una enfermedad común, no solo de India. Sector automoción, pues un poquito lo mismo. Probablemente este es uno de los, para el que sea un poquito neófito en India, este es uno de los sectores que más sorprende, ¿no? India, pues bueno, sabemos, todos hemos oído de Tata, Mahindra, no sé qué, pero realmente si apostamos, ¿cuántos de ustedes dirían que India es el cuarto productor de automóviles del mundo y el primero de motocicletas? Pues serían poquitos, ¿no? Seguro que se nos ocurriría, pues yo qué sé, Alemania, Francia, Italia, España, que pueden ser mayores, Corea, mayor con todas estas marcas que conocemos antes que India, ¿no? Pero la realidad es esta, la que tiene ahí delante. El cuarto fabricante de automóviles, el primero motocicletas, tractores, segundo autobuses y séptimo vehículos comerciales. Con lo cual, esto ya de por sí nos da cifras muy claras de cuál es el potencial de este sector. ¿Qué necesita? Tecnología. Básicamente India es súper competitiva en la fabricación local, tiene muchísima mano de obra y empresas muy buenas y muy especializadas, pero que están, digamos, obsoletas y sobre todo que no tienen la capacidad de desarrollo que le impone el mercado, ¿no? Porque cada día se sacan nuevos modelos, nuevas marcas, nuevas plataformas, etcétera, etcétera, y es muy complicado incluso para las propias empresas llevar ese ritmo, ¿no? Con lo cual depende mucho tanto de componentes como de importación de tecnología. Obviamente, las empresas chinas son muy competitivas en cuanto a calidad y coste, debido a más de la cercanía. Y luego, para las empresas españolas, uno de los hándicaps que tienen es los aranceles. En un sector encima en el que los márgenes son tan ridículos, ¿no? Tan pequeñitos, y te cargan con un 10 o un 15% de aranceles, pues es muy difícil que seas competitivo. En cuanto a bienes de equipo, bueno, históricamente las empresas españolas han sido muy competitivas en cuanto a la fabricación de maquinarias, líneas de montaje, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos hablado de la importancia del sector industrial en todos estos programas del Make in India, del Al-Mari Bharat, etcétera, y ya a día de hoy genera un 27% del PIB. Como hemos dicho desde el principio, India
tiene esta obsesión de convertirse en la fábrica del mundo, con lo cual aquí tiene que dar el callo y poner muchísimos incentivos para que las empresas adquieran tecnología, ¿no? Con lo cual, pues hay tanto incentivos para la importación de bienes de equipos sin aranceles, para la modernización de plantas, para muchísimos, depende del sector, hay muchísimas políticas, pero es muy importante entender que eso, que las empresas están muy, muy interesadas y muy incentivadas para que adquieran tecnología extranjera. Y encima, la competencia local aquí es pequeña, relativamente pequeña, ¿no? Porque sí que es cierto que hay muchas empresas industriales, pero la tecnología que tienen pues, está muy desfasada con respecto a la occidental, porque invierten relativamente muy poquito en I+D. En cuanto a desafíos, pues un poquito lo que hemos hablado, ¿no? Máquina de herramienta, mecatrónica, líneas de montaje, automatización, robótica, etcétera, ¿no? Todo lo que signifique tecnología. Competir en precio va a ser casi imposible, competir en conocimiento aquí, sin duda alguna, es la gran oportunidad. Bueno, pues lo mismo, o sea, la falta de tecnología e infraestructuras, escasez de mano de obra cualificada, es uno de los principales problemas que puede haber en el país, y la complejidad de los incentivos, ¿no? Los incentivos son muy atractivos, pero solicitarlos y conseguirlos no es muy sencillo, con lo cual es uno de los principales desafíos. Sector aeronáutico, importantísimo para las empresas andaluzas y con una grandísima respuesta a los eventos que hemos realizado de promoción del sector en India. ¿Qué decir del sector, ¿no? Ya a día de hoy es el sector más importante, el tercer mercado de aviación más importante del mundo, después de Estados Unidos y China. Se estima que para el año 2040 van a necesitar más de 2.000 aviones. Estamos hablando que el punto de partida son 800 a día de hoy, con lo cual el ritmo de crecimiento es brutal, ¿no? Se estima que es un sector que crece aproximadamente en un 15% anual, un sector ya consolidado y con unas cifras ya que marean, ¿no? Todo esto partiendo de un punto muy, muy bajito, ¿no? Hay una supply chain muy poquito consolidada, hay muy poquitas empresas, se están haciendo adquisiciones enormes por parte de empresas como Air India. Compró 470 aviones. Indigo hizo una operación también brutal con Airbus, etcétera, ¿no? Esto está generando encima que haya unas necesidades muy importantes de aeropuertos. De los 157 aeropuertos que vienen ahí en el slide, se planea que antes de 2030 se tiene que alcanzar los 220 aeropuertos, 70 aeropuertos o 63 aeropuertos, mejor dicho, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Oportunidades, pues la fabricación de componentes, obviamente en este sector de nuevo, con localización, lo que obliga a que las empresas que quieran fabricar, pues probablemente, por mucho que todavía se importen muchos componentes, pues haga falta estratégicamente pues, aliarse con un socio local o pensar en implantarse en India. Las actividades de MRO, de mantenimiento y reparación, son importantísimas y sobre todo es un sector que va a crecer de forma exponencial. Y la generación de infraestructuras, ¿no? Hemos hablado ahora mismo de todos estos aeropuertos, pues el diseño, la construcción y la gestión, la seguridad, la automatización, los controles fronterizos, el check-in, el equipaje, etcétera, etcétera, la digitalización, pues van a ser requerimientos que van a tener todos estos aeropuertos, ¿no? Y en cuanto a desafíos, pues de nuevo volvemos casi siempre a lo mismo, ¿no? El proteccionismo, la falta de personal cualificado, la falta de eficiencia en infraestructura, y en cuanto al MRO, pues todo este mantenimiento que estamos hablando requiere totalmente a día de hoy de piezas de repuesto que estén en el extranjero, porque hay una supply chain muy deficiente en este momento. Y ahora doy paso de nuevo a Nuria para que entremos en el sector de agroindustria. Vale, gracias, Iñaki. Pasamos al sector agroindustrial. El sector primario es súper importante en India en términos de población empleada. ¿Por qué? Pues porque está empleando el 50% de la población trabajadora. Pero este dato choca con el modesto porcentaje que este sector primario representa en el PIB nacional, ya que únicamente va a representar el 16%. Ahí lo vemos, India es el segundo productor mundial de productos agroalimentarios y también India representa el 2% de todo el mercado agroalimentario mundial. Es un sector que no crece tanto como los últimos sectores que ha comentado Iñaki, que ha presentado. Ese sector crece a un ritmo, pero totalmente consolidado, de alrededor de un 8,5% anual. Pasamos a las oportunidades en este sector. Destacamos interesantes oportunidades. Bueno, vemos pequeños nichos o vamos a hablar de sus sectores.
toda la maquinaria, toda la tecnología, ya lo ha comentado Iñaki, en este caso de procesado de alimentos, de envase y embalaje, de conservación de productos, tanto refrigerados como congelados, tiene muchísimo potencial y muchísimas oportunidades en India. En los biofertilizantes, bueno, India necesita prácticas agrícolas más sostenibles, tiene que modernizarse, y registra una creciente preocupación, yo creo que, o creemos que esto es también a nivel mundial, una creciente preocupación, como digo, por la salud del suelo. En cuanto a los sistemas de riego y invernaderos, entendemos bueno, pues que hay grandes necesidades porque India lo que está registrando es una escasez de agua y hay poco a poco hay una creciente demanda por parte de los productos agrícolas. Cada vez se está pidiendo mayor calidad en estos productos agrícolas. Pasamos. Los desafíos a los cuales se presenta la agroindustria, bueno, pues en primer lugar hay un bajo nivel de mecanización del campo, ronda únicamente ese 45% que ven en pantalla. En India, el 85% de las propiedades agrícolas son de tamaño muy reducido. Estamos hablando de aproximadamente 1 hectárea de tamaño medio. El uso excesivo de fertilizantes químicos en India está muy extendido por parte de los agricultores y porque bueno, tiene una razón de ser. Los fertilizantes químicos en India están muy financiados, están soportados, están financiados por el gobierno indio, pero se ve que hay una tendencia y poco a poco se quieren ir utilizando más los biofertilizantes que acabamos de comentar. Los sistemas de riego, ya hemos comentado, son deficientes, rudimentarios, tienen que modernizarse. Luego, por otro lado, sorprende mucho el bajo porcentaje de alimentos que se procesan en India. Estamos hablando únicamente de un 10% del procesado en India frente, por ejemplo, al 70% que se procesa en Occidente. Por otro lado, hay un alto nivel de desperdicio de alimentos en India. Se calcula, para que se hagan una idea, que anualmente en India se desperdicia la misma cantidad de alimentos que se consume anualmente en Reino Unido. Pasamos. Vamos a poner un poquito el foco en el sector alimentación. Dentro del sector de alimentación vamos a detectar interesantes oportunidades para los productos gourmet o los también denominados fine food. El consumo de alimentos gourmet o fine food crece continuamente en India a un ritmo anual de un 20%. Las importaciones de estos productos, las importaciones indias también no paran de crecer, aunque de diferente manera según las diferentes categorías. Ahí lo ven, pues crecimiento de las importaciones de aceite están creciendo a un 15% anual, las de aceitunas a un 30%, las almendras a un 8%, el azafrán a un 6%. Una gran oportunidad es que India registre importantes cambios de hábitos de consumo. Hay una creciente urbanización, ya lo hemos comentado, hay un aumento de la clase media continuo, también lo hemos comentado, y también un aumento de esos ingresos medios de esa clase media, con lo que esto provoca que haya grandes oportunidades para todos los productos de alimentación andaluces. Pasamos. Ya lo hemos comentado, pero para poner un poquito más ahí y dar un detalle, los productos donde vemos que hay más oportunidad sería aceite de oliva, aceitunas, productos ecológicos, suplementos, snacks. Pasamos. Los desafíos en el sector de alimentación. Bueno, no hay que olvidar que el porcentaje del sector organizado es únicamente un 15% y es muy reducido respecto al sector no organizado, que se representa el 85% del total. No obstante, el sector organizado, es decir, los grandes y modernos supermercados, no cesan de crecer en los últimos años. Hay una escasa penetración de alimentos procesados en India. ¿Por qué? Pues porque India tradicionalmente prefiere consumir productos frescos. ¿Vale? Únicamente los alimentos procesados representan un 32% del mercado, pero este porcentaje no para de crecer, no cesa de crecer en los últimos años. Se observa deficiencias tanto en la cadena de suministro como en la cadena de frío para el mantenimiento de los productos, tanto refrigerados como congelados. Es un subsector que se está desarrollando y es una deficiencia que poco a poco se va paliando, pero todavía encontramos bastantes conflictos en esas cadenas, tanto de suministro como de frío. Otro tema es el tema normativo. Se registran continuos cambios normativos. El organismo competente en India para regular la calidad de los alimentos es la FSSAI, que continuamente está lanzando normativas y cambios en las reglas y en las certificaciones. Hay que estar atento a estos cambios normativos. Y por último, no hay que olvidar que es necesaria la adaptación de los productos de alimentación al gusto del consumidor indio.
muy diferente al gusto del consumidor occidental. Pasamos. Bueno, pues una de las barreras para exportar productos de alimentación en India son los aranceles. Iñaki ya lo ha comentado antes en su ponencia. Ahí pueden observar los aranceles de diversas categorías de productos y destacan por elevados, por ejemplo, el aceite de oliva, que estamos hablando que oscila entre un 40% y un 45%. Nos sorprende muchísimo este arancel porque India no es fabricante de aceite de oliva, es fabricante de aceites vegetales, pero no de oliva. Y el vino, que atrae un arancel del 150%. Pasamos. Sector servicios. El sector servicios en India es el principal motor de la economía. Y aquí ya lo he adelantado, el sector servicios está muy desarrollado desde hace las últimas 2 décadas. En India el sector industrial es el que no estaba tan desarrollado y de ahí un poco la razón de ser de la puesta en marcha de programas, de macroproyectos como proyectos o programas como el Make in India. Como digo, el sector servicios en India es el principal motor de la economía. El sector representa el 55% del PIB y ocupa el 31% de la población india, solo superado por el sector de agricultura. Acabo de comentar que sí, ocupa el 60% de la población. El sector servicios experimenta un crecimiento sostenido, estamos hablando de un 9%, ese fue el crecimiento anual del año pasado, y está impulsado por sectores como TIC, transporte y servicios profesionales. Atención India es un sector de exportación de servicios software, creo que todos ya lo conocemos, y de igual modo pues también son muy significativas las exportaciones globales tanto de servicios digitales como de toda la inteligencia artificial. Sobre todo ha desarrollado muchísimo la inteligencia artificial en los sectores salud, finanzas y educación. Pasamos. Las oportunidades dentro del sector servicios consideramos que se focalizan en logística, ingeniería, Iñaki ya lo ha comentado un poco, consultoría y educación. Sabemos que hay representantes hoy en el webinar de varias empresas que se dedican a la enseñanza del español en el extranjero y nos gustaría resaltar que la enseñanza del español en India ha experimentado un notable crecimiento, ¿vale?, en las últimas décadas, impulsado principalmente por unos 3 factores: el aumento de oportunidades laborales que piden el idioma de español, el aumento de las relaciones comerciales con países hispanohablantes y también la atracción, hay un interés por parte de la población india hacia la cultura española y la cultura latinoamericana. Únicamente un pequeño dato: el Instituto Cervantes de Nueva Delhi, fundado en el 2007, es el más grande del mundo en cuanto a número de alumnos matriculados. Pasamos. Los desafíos del sector servicios. Bueno, alineados totalmente con lo que ha comentado Iñaki, pues hay una complejidad de las regulaciones, mucha burocracia, también lo que hemos comentado, alta rotación de personal, sobre todo en perfiles de ingeniería. Los ingenieros, lamentablemente en estos momentos en India registran una rotación altísima, es muy complicado retener talento en cuanto si estamos hablando de ingenieros. Y falta de personal altamente cualificado. Hay muchísima mano de obra en India, pero no altamente cualificada para uno de los sectores servicios que estamos comentando. Y doy el paso a mi compañero que va a hablar brevemente sobre las formas de acceso al mercado de India. Muy bien, bueno, pues vamos ya acercándonos al final de la presentación. Formas de acceso, pues bueno, a ver, aquí no hay plan para todos, cada uno de las empresas y de los proyectos tiene una estrategia diferente, ¿no? Usan básicamente a mencionarlos un poquito por encima, ¿no? La implantación en India, si bien obviamente pues para las empresas extranjeras o para las empresas andaluzas en este caso, pues puede parecer que es complejo y es difícil, etcétera. Por realmente, gracias a las reformas que ha habido en el gobierno indio desde el año 2017, la implantación en India es una aventura relativamente sencilla de llevar a cabo, barata y que no requiere realmente de una gran complejidad, ¿no? Obviamente, sobre todo pues, si tienes la oportunidad de contar de un apoyo, como puede ser en este caso de Andalucía Trade, que te facilite pues, bueno, los trámites burocráticos o hacer un estudio de mercado, etcétera, para implantarse de forma más correcta, pues es sencillo, ¿no? Con lo cual, tanto implantarse de forma productiva como hacer una pequeña delegación comercial facilita muchísimo las cosas en India porque pasas a ser una empresa india, ¿no?
Esto tiene fases intermedias, como puede ser, pues hoy no me atrevo a ir solo, voy a ir de la mano de una empresa a la que haga o bien una transferencia tecnológica o una joint venture con ellos, porque ya pues mira, están consolidados, tienen una tecnología, tienen una capacidad productiva, etcétera, etcétera, ¿no? Pues también es una buena estrategia para acceder al mercado indio, si bien, pues obviamente esto sí que requiere de un apoyo muy importante para hacer un buen acuerdo, ¿no? En India, India es un mercado de tradición anglosajona, con lo cual el papel lo tiene que aguantar todo, ¿no? No hay que pensar que la ley nos va a amparar, etcétera, con lo cual es muy, muy importante redactar un buen acuerdo, un pacto de socios, un acuerdo de transferencia tecnológica, etcétera, e invertir tiempo y dinero, si hace falta en este caso, en asegurarnos que ese acuerdo pues nos cubre todos nuestros intereses de forma muy, muy clara, ¿no? Siempre la opción de exportar desde aquí está allí, ¿no? La opción de importar o exportar desde aquí, importar desde allá, es cierta, pero hay que ser sincero en este caso y es muy complicado para muchos sectores ser competitivos en un país en el que los aranceles, las barreras arancelarias y las no arancelarias también van a dificultarnos la llegada al país. A la derecha podemos poner más o menos de qué sectores podemos estar hablando que pueden ser atractivos para ese tipo de estrategias, pero bueno, no tiene que decir que son sectores estancos. Obviamente, pues un sector de automoción, por ejemplo, puede tener perfectamente una transferencia tecnológica para que una tecnología española se fabrique en India, etcétera, etcétera. En cuanto a la búsqueda de proveedores, bueno, este es un tema muy importante, ¿no? India cada día se está convirtiendo en un referente a nivel productivo muy importante, ¿no? India, obviamente, es muy competitivo porque los costes que hemos hablado, tanto de mano de obra, etcétera, la renta per cápita, pues obviamente es un reflejo de lo que cobra la gente allí, ¿no? Los sueldos que se están pagando, con lo cual todavía es evidente que hay una percepción salarial muy, muy moderada en comparación con otros países más adelantados. Y encima es una masa salarial, o sea, perdón, una masa laboral que, como ha dicho Nuria, en esa pirámide poblacional que sí que está empezando a cortarse, pero que todavía es muy pirámide, sigue accediendo muchísima gente al mercado laboral, con lo cual van a sostenerse esos precios moderados durante mucho tiempo, ¿no? En este slide ponemos si India realmente es a día de hoy ya una alternativa real a China. Bueno, todavía obviamente no lo es a par, ¿no? No está en las mismas condiciones de competir con India, pero sí que es cierto que cada vez esa parte de la izquierda está pesando más que la parte de la derecha, ¿no? La abundancia de la mano de obra cada día más cualificada, angloparlante, muy, muy importante, angloparlante. Ahí sí que podemos prácticamente entendernos no solamente con los supercargos directivos, sino también con los propios trabajadores de la empresa, lo cual es muy importante. Sí que es cierto que hay que pillarle un poco el puntillo a este acento indio. Los incentivos que existen en India, que es muy importante para que implantarse, por ejemplo, en el país sea muy atractivo, y todos estos acuerdos comerciales que pueden ser absolutamente decisivos, ¿no? Esta presentación se puede ir al carajo si se firma el acuerdo de comercio y pasa a ser un mercado extraordinariamente atractivo, ¿no? En cuanto a obstáculos, pues lo que hemos hablado ya múltiples veces en esta presentación, ¿no? La infraestructura, la burocracia, no encontrar mano de obra cualificada, etcétera, ¿no? Y esas barreras arancelarias que estamos hablando. Y ahora ya, pues para acabar, Nuria les va a explicar sobre las acciones de Andalucía a lo largo de este año. Nuria, estás en silencio. Perdón. Gracias, Iñaki. Este año están previstas la organización de 2 acciones de promoción en India, las dos en el segundo semestre, después del verano. Estamos hablando de la misión comercial multisectorial. Está previsto que tenga lugar en septiembre, pero las fechas todavía están sin confirmar. Y luego está prevista y planificada una misión comercial para la promoción de alimentos de aceite, aceituna y snacks, que se trata de la 3ª edición, que se celebrará en noviembre. Pasamos. Y ya para terminar, nos gustaría terminar esta exposición aportando una serie de pautas o consejos prácticos de cómo hacer negocios en India. Vamos a hablar un poquito del tiempo. El tiempo en India es relativo. No tiene tanta importancia como la tiene aquí en Occidente. Los negocios llevan su propio ritmo en India. Pueden tardar. No hay que desesperarse y lo que nosotros siempre recomendamos, paciencia. La paciencia en este caso es muy buena compañera de viaje.
La insistencia. Bueno, la insistencia aquí, quizás en Occidente tiene un matiz negativo y en India al revés, está hasta incluso bien vista, es una prueba del interés que tenemos, con lo cual os animamos también a que insistáis, a que llaméis varias veces al importador, a que mandéis varios WhatsApps. No consideréis que solo por mandar 1 o 2 emails y ya con eso y si no recibís respuesta que no podéis o que no queréis molestar. Repetimos, insistid, que la insistencia es positiva. Los indios no dan mucha importancia a la puntualidad, muchos de vosotros ya lo sabréis, pero también esto es interesante que lo tengáis en cuenta. En cuanto a las negociaciones, las reuniones, ¿cómo son las reuniones en India? Pues son bastante desorganizadas, son un poquito caóticas, como toda India, que quizás es caótica si lo comparamos con la forma o con las reuniones que tenemos aquí en Occidente. A menudo se interrumpen, entra gente, salen, hay muchas llamadas de teléfono que por supuesto la atienden antes que seguir la reunión que están manteniendo con ustedes. Los indios evitan las respuestas directas. Normalmente no van a decir un no, pueden hacer algo, con lo cual es mejor pues evitar esas preguntas directas. El clásico movimiento de cabeza, de derecha a izquierda, eso no significa ni un sí ni un no, es únicamente que sí, que están escuchando. ¿Vale? Hay que estar preparado para recibir preguntas personales durante las conversaciones de negocios. Un poco lo que comentábamos, las reuniones son caóticas, desorganizadas y mientras la reunión les gusta, son curiosos y preguntan temas personales o formas de consumo o de vivir aquí en India. Hay que evitar, por supuesto, las confrontaciones, pero esto como en el resto de países del mundo. Y es muy importante construir y ir apostando por las relaciones a medio y largo plazo. Vale, pasamos. En cuanto a cultura, bueno, el indio es un ser social, es muy social y da muchísima importancia al rango. Al principio de las reuniones, lo primero intercambio de tarjetas, porque lo que le gusta es en todo momento conocer quién es su interlocutor y sobre todo qué capacidad de decisión tiene. ¿Vale? Luego los aspectos laborales y privados pues se solapan en India. Un poco lo que comentábamos, pues esas negociaciones, esas reuniones un poco caóticas, en el sentido que se mezcla mucho la parte laboral con la parte privada. La religión, atención, juega un papel muy importante en India, por lo cual se recomienda un máximo respeto. Ellos no son para nada un país subdesarrollado, no les gusta que digan que se está desarrollando. Ellos se perciben como una superpotencia, Iñaki ya lo ha comentado muchas veces en su intervención, y bueno, ellos consideran que cada vez tienen un papel más importante en la economía global y como tal se les tiene que tratar como una superpotencia. Hay que evitar el contacto físico con los indios, es muy apropiado saludar únicamente con ambas manos, con un apretón de manos, únicamente con el típico saludo indio. Negocios, a ver, la burocracia. La burocracia sigue siendo un obstáculo pues, impredecible y, como no, dificulta mucho la eficacia, en el ritmo, paraliza mucho los proyectos y también evita pues, muchas veces la toma rápida de decisiones. La corrupción en India, desgraciadamente, sigue siendo un desafío, ¿vale? Persistente y afecta a todos los niveles del gobierno, incluso a distintos sectores económicos. Te necesito. Sí, es fundamental tomar las normativas de compliance en India con seriedad, con rigurosidad, ya que un incumplimiento puede tener consecuencias legales, y no solo legales, sino también reputacionales graves para las empresas. Y bueno, hay que sacar de nuestra mochila los prejuicios que podamos tener de India y añadir, volvemos a comentarlo, paciencia. Y hasta aquí nuestra presentación. Confiamos que haya sido interesante. Estamos ahora a su disposición para cualquier consulta, duda, aclaración de los aspectos que hemos comentado que puedan necesitar. Virginia, te cedemos la palabra de nuevo. Muchísimas gracias, Iñaki, muchísimas gracias, Nuria. Y después de intervenir vosotros, yo me quedo con ese pensamiento de, bueno, ¿y ahora qué digo yo? ¿No? Con tanta claridad y tanto detalle, bueno, y tanta información útil. Bueno, yo creo que lo que procede ahora es que abramos un turno de preguntas, ¿no? No somos demasiados, bueno, es un grupo, somos 24 ahora mismo conectados, ¿no? Pero yo os invitaría, bueno, a que fueseis conectando las cámaras y los micrófonos y si sois tímidos, pues nos trasladáis las preguntas por el chat y si nos preocupa, bueno, pues podemos establecer una conversación a través del micrófono.
Bueno, voy a empezar haciendo yo una pregunta y así vamos un poco calentando motores. Nuria, Iñaki, y tengo muchas veces consultas y vosotros lo sabéis que os las traslado. Hay mercados en los que bueno, con el COVID vino este momento de hacer actividades de carácter virtual, ¿no? Agendas y eso. Bueno, hay mercados en los que son muy útiles y en mercados en los que es estrictamente necesario desplazarse. ¿Veis utilidad vosotros en hacer algún tipo de actividad de carácter virtual previo a desplazarse en mercado? No, no es muy útil o por la importancia de... Empiezo yo, Iñaki. Sí, sí. A ver, nosotros, India, por la complejidad del Contame. mercado, muchas veces por el desconocimiento, nosotros muchas veces proponemos a las empresas que es muy interesante que empiecen con una agenda virtual, una serie de reuniones virtuales con potenciales importadores, potenciales distribuidores o actores clave en su sector para que conozcan un poquito más, para que tengan información de primera mano y confirmen las oportunidades de negocio antes de desplazarse a destino. Si tendríamos que valorar, no podemos tampoco generalizar, porque cada sector y cada empresa, por el tipo un poco de estrategia que tienen y por el tipo de experiencia, pues muchas veces nos recomendamos o parte o una agenda virtual o una agenda presencial. Si tuviésemos que elegir, qué duda cabe que la presencial es mucho más rica, el número de reuniones es mayor, es interesante viajar a India, conocer el mercado, hay que vivirlo, hay que estar, hay que conocer, hay que visitar las fábricas y las oficinas de las empresas para entender ese caos que hemos comentado, pero que dentro de ese caos todo funciona en el último momento, pero todo funciona, todo sale. Con lo cual, si tuviésemos nosotros, generalizando, preferimos mucho más la agenda presencial. Pero la virtual también es un instrumento que a día de hoy está ahí y también tiene interesantes resultados. Sí, yo también estoy un poco de acuerdo. Sobre todo para determinado tipo de empresas en el que no sabes si tu producto está demandado o no, ¿no? Eh, Antes ha dicho Nuria muy bien, ¿no? Que en India no hay que ir con prejuicios y luego hay que ir con la mente abierta. Hay cosas que en Europa se consumen muchísimo y que se demandan un montón y que en India no, y viceversa, ¿no? Entonces, utilizar la agenda virtual o esa primera aproximación al mercado de forma virtual, pues nos va a servir para primero saber si realmente tenemos un potencial o no en India y no tener que ir hasta India para encontrarnos que realmente las puertas están cerradas y que no hay mercado, etcétera. Y yo creo que es muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que alguien había conectado su cámara para Yo he intervenir. conectado No la sé si mía. era Juan A Juan Salas, le hemos ¿no? visto, a Juan Juan Salas es, en sí, un Juan momento. es Bueno, compañero, es mi Juan, compañero. sí. Buenos días. Yo Buenos soy días, Álvaro González, de la empresa Vision Álvaro. Gear Energy. Nosotros Que somos una empresa... Álvaro, creo que habéis venido, de hecho, Sí, sí, el físicamente despistado, el aquí. despistado. Sí, yo soy el despistado que Sí, hay por allí. bueno, nada, eso pasa en las mejores familias como en la mía, ¿eh? Me ha pasado en alguna Pero ocasión, bueno, así que nada, creo que no te preocupes. me llamó alguien y pensaba que era para la reunión de hoy. En fin, bueno, estamos Sí. con mi jaleo, ¿no? Bueno, Bueno, pues pues cuéntanos, os cuéntanos contamos un Álvaro, ¿qué poco. Nosotros, hacéis y qué os interesaría un poquito pues mira, saber? somos Dime. una empresa de ingeniería y consultoría, ¿vale? Nacimos en Middle East, precisamente, con la primera oficina en Dubái, con lo cual el mercado indio lo conocemos bastante bien, o por lo menos la cultura y ese entorno, ¿no? En 2023 comenzamos con la compañía aquí en Sevilla, ¿vale? Trasladando pues el mismo modo de trabajar que teníamos en Dubái desde hacía 3 años aquí a España. Y bueno, pues conocemos bastante bien el mercado de Middle East y uno de los focos que tenemos este año es extendernos o intentar hacer algunos negocios en India. Ya hemos intentado varias licitaciones públicas, siempre de la mano de algún socio local. Y este año finalmente acabamos de firmar un acuerdo con una compañía india que se llama Desein, muy relacionada con la parte de la energía o bueno, de las plantas de generación convencionales, ¿vale? De carbón, gas, etcétera, y que quieren un poco extenderse o extender sus servicios a la energía renovable, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, lo que más nos preocupa a nosotros, no solamente en India o en cualquier mercado en los que operamos, es la forma de pago o es la seguridad de pago. ¿Qué nos podéis aconsejar para, porque, bueno,
siempre digo que vender es fácil, cobrar no es tan fácil, ¿no? Sobre todo en ciertos mercados, quizá en el español, incluso más difícil todavía. Bueno, pues nada diferente de lo que sería en otros sectores, ¿no? O en otros mercados. La carta de crédito sería lo más importante, probablemente cuando estamos hablando de una facturación por hitos, ¿no? Como puede ser vuestro caso, el poder utilizar las cartas de crédito. Sí que es cierto que en general en India eh, el sistema bancario es tan ultraconservador y las empresas en ese sentido se han convertido en ultraconservadoras que nadie espera que nadie le dé crédito a nadie. O sea, de hecho, cuando estás empezando una operación comercial con una empresa india, lo súper habitual es pedir el dinero por adelantado o por lo menos un 50% por adelantado, un 50% a la entrega o al envío de documentos, etcétera, etcétera. En vuestro caso, que es en ingenierías, pues ya no hay una entrega tan evidente, ¿no? Y sí que habrá una facturación por hitos, etcétera. Con lo cual, yo desde luego, salvo que tengas una relación especial con la empresa, pues intentaría ir a los seguronas y una carta de crédito. Bueno, lo que pasa es que en este caso lo que nos preocupa es que nos paguen nuestros socios también. El contrato probablemente sería a través de ellos. El cliente final a lo mejor nos preocupa menos, pero bueno, experiencia Con en el respecto a vuestro pasado. socio, desde luego, lo que es muy importante, bueno, ya no sé si ya sois socios de hecho, o sois pareja de hecho y estáis en lo de ser socios, es muy importante lo que he dicho anteriormente, que tengáis un pacto de socios súper explícito, lo más extenso posible, perder tiempo y dinero si hace falta en que todas las posibles eventualidades queden clarísimas, las funciones de cada cual, las responsabilidades, cómo se configuran los órganos de administración, no solamente la parte del accionariado, sino el consejo de administración, etcétera, etcétera, qué pasa en casos de situaciones de bloqueo, de default, o sea, todo eso. Es muy, muy importante y es que nosotros, que habremos implantado unas 40 empresas ya en India, desgraciadamente es súper habitual que en casos de joint ventures como el vuestro, que igual no todo vaya súper mal, pero que sí que haya puntos de conflicto y entonces, desgraciadamente, las empresas españolas suelen tender a ser un poco ingenuas, que no digo que sea vuestro caso porque no lo desconozco absolutamente, pero sí que es cierto que suelen tender a dejar de la mano del socio indio la relación de todos estos acuerdos y al final pues te das cuenta que tienes las de perder, ¿no? Entonces es muy, muy importante estar muy protegido en ese sentido. Y luego también es interesante que analicéis un poco a este socio con el que, o este partner con el que vais a empezar a trabajar. Nosotros, no sé si sabéis, pero dependiendo un poco qué forma jurídica tenga este socio, tiene obligación de presentar las cuentas anuales y son públicas en el registro mercantil indio. Entonces es interesante, nosotros si nos podemos también hacer un pequeño análisis, pues sobre todo económicamente y financieramente, cómo está esta empresa, para saber con quién nos vais a un poco a liar. Perfecto. Pues muchas gracias, Iñaki y Nuria. Álvaro, yo quería proponeros, tal vez a lo mejor tenéis más necesidad de información y que hablemos más en detalle. Si queréis, os voy a mandar un correo a todos con el material de la jornada y a vuelta de ese correo me contestáis y solicitando una reunión con ellos, ¿vale? Y podemos Perfecto. Sí, profundizar más, incluso en en eso he próximos quedado con pasos. Paula, en eso que he quedado con Paula, que sí que la he visto allí entrar. Sí, de hecho ella ha subido y me ha dejado la tarjeta así directamente, así que íbamos a ver eso. Vale, vale. Genial. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro, y continuamos. Tenemos aquí preguntas de 3 empresas. La primera es del señor Antonio López Escalona. Y nos pregunta Leo, para que lo compartamos todo, sobre el mercado enfocado en Smart Cities que habéis comentado que está en crecimiento. En este sector, ¿cómo funcionan los concursos públicos, los concursos y licitaciones públicas? Bueno, pues en general, como casi todas las otras licitaciones públicas que tienen un local content obligatorio y que tienen una restricción a las empresas extranjeras hasta cierto nivel de licitación. Y en este caso, en el de las Smart Cities, entiendo que va a ser casi siempre en ese umbral, ¿no? de lo que queda restringido. Con lo cual, a día de hoy, que puede cambiar muy en breve, necesitarías de constituirte en India o tener un socio local para poder concursar
yo qué sé, a la red de comunicaciones, a la de, yo qué sé, señalización urbana, lo que sea, ¿no? Recogida de residuos. Sí que es importantísimo ver que en ese sentido es un sector que se está disparando. Hay un programa marco brutal, el de las 100, hay 100 ciudades. El gobierno indio lo que hizo fue abrir una especie de concurso para que 100 ciudades se apuntaran, y las que se fueron seleccionadas tienen un presupuesto para poder, pues eso, convertirse en Smart Cities, ¿no? Con lo cual hay unos proyectos brutales en este sentido. Pero a día de hoy, pues requieren de ir de la mano de un socio indio. Ujú. Bueno, pues no sé si Antonio tiene alguna cosa más que nos la traslade por el chat. Si no, continuamos, ¿vale? Muchas gracias, Antonio. Y lo mismo decimos, que podemos mantener una reunión más tarde con vosotros para ver detalles. Nos pregunta Félix González Martín, que nos comenta que son fabricantes de aceite de oliva, de virgen extra, frutos secos, pistachos, piñones, anacardos, nueces de Brasil, etcétera. Nos dice que, bueno, en el mercado indio quería saber cómo está el tema de dulces. Nosotros somos fabricantes de mantecados, polvorones, roscos, alfajores y especialidades navideñas. Gracias, Félix. A ver, estos productos, estos sí que estamos hablando de productos nicho, ¿vale? Pero sí que se ven estos productos en los supermercados gourmet de India. Podemos encontrar estos productos que comentan, mantecados o especialidades navideñas. Hay una serie de importadores indios que se están especializando en estos productos gourmet. Y entonces, bueno, habría oportunidades, habría que confirmar con ellos, con estos importadores, a ver si les gustaría, pues, si bien incrementar la gama de productos. Nosotros aquí les podríamos hacer desde un sondeo de mercado para un poco analizar en estos momentos qué precios hay, hacer incluso un store check para que pueda ver qué formatos y qué precios hay, o agendas tanto virtual como presencial con estos importadores de este tipo de productos indios que he confirmado que están presentes en India. No te oímos, Virginia. Perdón. Que yo estaba aquí con mi libro y se me ha olvidado darle al micrófono. Bueno, no sé si Félix igual, si Félix tiene alguna consulta más, pues que nos da las gracias. Vale, lo mismo dicho, Félix, podemos continuar con vosotros en una reunión posterior. Tenemos a Luis Collazos también preguntándonos, ¿existe algún marketplace para la localización de proveedores en India? ¿Cómo podemos saber si los productos que necesitamos podemos localizarlos allí? Bueno, a ver, nosotros lo que hacemos es trabajar mucho con las aduanas indias. Y nosotros bien utilizando partidas arancelarias o también utilizando palabras claves o bien también distintos nombres de proveedores o competidores, nosotros lo que podemos extraer y podemos analizar exactamente qué productos se están exportando en estos momentos más desde India. Incluso se puede también compartir la información de a qué clientes internacionales los está enviando. No solo eso, sino que podemos también compartir información como el precio, el concepto de factura, el puerto de origen, el puerto de destino, etc. En cuanto si hay un marketplace para la localización de proveedores, si nos dice exactamente qué proveedores se trata, no podemos generalizar. Una cosa son los proveedores de alimentación y otra cosa son los proveedores industriales. No sé esta empresa a qué se dedica, en qué sector. Luis, si nos puedes un poco confirmar y detallar un poquito más. Sí, ahorita, digamos, sí que hay marketplace, pero probablemente el tipo de perfil de proveedores que podemos encontrar en IndiaMart, etcétera, pues igual no es el que estamos buscando, ¿no? O sea, son más pequeñas empresas las que se promocionan en este tipo de marketplaces. Ya os pasaremos algunos nombres si queréis. IndiaMart yo creo que es el más importante, pero realmente yo creo que la prueba de algodón es la que ha dicho Nuria. O sea, nosotros tenemos acceso al dato real y sabemos quién fabrica un producto determinado y quién lo está exportando. Si entendemos que la exportación a determinados mercados es una garantía de que ese proveedor es realmente fiable y que
que pues bueno, pues, ha sido homologado y validado por otros clientes que son para nosotros referentes, pues qué mejor, ¿no? Que ir a buscar, digamos, a ciegas en un portal. Nos decía este señor que los productos que hace son industriales, como Nuria Genial. preguntaba, ¿vale? Sí, Son porque los industriales. industriales queda todo Vale. reflejado en aduanas, Sí. en las aduanas indias. Entonces, para nosotros Vale. un poco lo que es muy interesante, nosotros cuando hemos trabajado con empresas andaluzas que lo que están buscando es proveedores en India, muchas veces lo que nos piden es que que los productos de ese proveedor indio pues que estén ya certificados o que tengan experiencia en exportar no solo a Estados Unidos, sino también, por ejemplo, a Europa, y nosotros podemos hacer ese filtro. Pues lo mismo, Luis, nos ponemos a vuestra disposición para avanzar en vuestro proyecto, ¿vale? Mantenemos una reunión más en detalle. Después tenemos aquí a Juan de la Cova de la empresa Triselecta, que nos está preguntando cuál es el arancel general para los alimentos, en concreto para especias como el azafrán. Pues creo que la presentación... El 30, lo hemos dado, sí. El 30, que no lo hemos comentado, bueno, no lo hemos especificado, pero 30, sí. En pantalla se ha visto, sí. No hay un arancel común para todos los alimentos. Hay disparidades enormes, ¿no? Desde los que pueden tener un 10 o un 15%, que sea el arancel más bajo, al 150% que tienen las bebidas alcohólicas. Pero vamos, en esa horquilla del 30-40% es lo que se está moviendo en muchos de los productos como las aceitunas y el aceite. Eso es, en el sector industrial estamos hablando más de un 7%, un 10% de arancel. Cuando hablamos de alimentos, ahí nos vamos. Confiemos que después de la firma del contrato del Tratado de Libre Comercio, esos aranceles poco a poco y paulatinamente vayan descendiendo, con lo cual significaría grandes oportunidades para las empresas andaluzas. Esa es otra de las preguntas que pone Rafa Arnab. Y efectivamente, por eso he querido mencionar antes el tema del acuerdo con el Reino Unido, ¿no? Que es el espejo total. O sea, realmente ha sido la declaración de intenciones de qué es lo que va a hacer India en una negociación con un país consolidado, en este caso con el Reino Unido. Sí que es cierto que la semana pasada tuvimos la ocasión de estar en la Embajada de India en Madrid y que nos decían que, claro, que firmar un acuerdo con el Reino Unido hasta cierto punto es sencillo porque es uno, pero la Unión Europea son 27, ¿no? Y que pues igual la pesca es muy sensible para Islandia y España, pero le da igual a Polonia o Hungría. En cambio, a Polonia y Hungría les interesa el trigo que a Islandia no. Y dice, es que todos tienen algo que decir y que objetar. Y entonces que firmar un acuerdo con tanta gente con intereses tan dispares, pues que es mucho más complicado. Si se logra hacer, que entiendo que se va a poder lograr hacer, el hecho de que en el Reino Unido prácticamente hayan desaparecido más del 90% de los aranceles, o sea, que se han convertido en cero, pues es realmente lo que se puede esperar con la Unión Europea. ¿Qué se ha dejado fuera? Bebidas alcohólicas, que tiene un factor cultural muy importante en India, que aún y todo han bajado del 150 al 75 y van a bajar progresivamente hasta el 40. Que es una barbaridad, pero es que el 150 es mucha más barbaridad. Y otra de las cosas que se han quedado fuera han sido los automóviles que van a tener una cuota. O sea, sí que van a importarse al cero, pero no se van a importar todos los que se quieran, sino que me parece son 300.000 los que se van a poder importar. Pero bueno, y todo es lo que se puede esperar. Entonces, Rafa, contestando tu pregunta, no queremos que vayan a bajar los aranceles antes de fin de año, antes de que se firme el acuerdo. En todo caso, esa bajada de aranceles siempre estará bajo el marco de ese Tratado de Libre Comercio. Hay que esperar un poquito, pero parece que está ya cerca. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, tenemos de nuevo a Antonio López Escalona, que nos consultaba antes, ¿no? Sobre las licitaciones públicas. Primero se disculpa porque dice que tiene ruido están en obras y no se han podido conectar, por eso no conecta el micro, ¿no? Pero nos dice, para poner en contexto lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que en Sense Active Technology son una biotecnológica. Desarrollamos dispositivos de medición en tiempo real de microorganismos en agua, tanto de contaminación fecal como de legionela en hospitales, también en aguas de baño, recreativas, con boyas inteligentes. Al igual que compartía Álvaro, la cuestión de los socios siempre nos preocupa. Nosotros buscamos posibles distribuidores y además de ir al máximo en detalle y extensión en documentación, como comentabais, ¿hay algún detalle cultural, idiosincrasia que tener en cuenta con respecto al criterio de elegir una posible empresa distribuidora?
Bueno, desde el punto de vista cultural yo no lo veo no sé, tan relevante, pero sí que es cierto que además, de hecho, tenemos varios clientes de distintas comunidades que están en el sector de, de recogida de residuos y tratamiento de residuos, etcétera, y nos suelen comentar, ¿no?, la complejidad que tienen este tipo de licitaciones, con lo cual realmente yo creo que aquí la clave es elegir un partner que esté bien colocado en esta carrera, ¿no?, que te sea consolidado y no tanto una empresa emergente o que nos entendamos fácilmente con ellos porque igual, yo qué sé, su cultura de negocio sea pues, más próxima a la occidental, sino realmente aquí encontrar a alguien que esté bien posicionado y que tenga, pues, que sea realmente relevante en todos estos tenders locales. En India, pues lo que ha explicado Nuria, por mucho que queramos pensar que todo se ha hecho digital y transparente y moderno, etcétera, pues no, todavía no. Y la parte de las licitaciones, pues son como son. Sí, para buscar ahí al distribuidor ideal, que más se adapta un poco a nuestras necesidades, lo que recomendamos es muchas veces que se viaje de destino, que aunque parece que es un tema muy, pues no sé, muy normal, y es que hay muchas empresas que seleccionan un distribuidor sin haber viajado a India, sin haberle conocido, sin haber visto un poco cómo es su cartera de clientes, con quién y cómo presentan los servicios. Luego muy interesante que vengan, que viajen, que vean aquí también cuál es la filosofía de la empresa española. Como hemos comentado, el indio es un ser muy, muy social, es un ser que le encanta el tema de la colaboración. Si empieza a distribuir o tiene una relación comercial con una empresa internacional, para él de cara a la sociedad es muy bueno porque eso va subiéndole y pues tiene como más, por así decirlo, más caché. Lo va a cuidar mucho, va a intentar pues luego cuidar al máximo esa relación, pero esa relación tiene que tener una base, hay que ir construyéndola, hay que ir creándola poco a poco. Con lo cual, por un lado, no solo es importante ver qué perfil tiene esta distribuidora, qué marcas internacionales está distribuyendo, si solo son marcas locales o marcas indias, pues igual no se alinea mucho con la tecnología que nosotros estamos exportando, pero si ya está trabajando con empresas internacionales, tanto japonesas, americanas, europeas, pues quizás ya tiene ese perfil técnico que nosotros nos gusta, pero que luego, cuidado, también es interesante esa parte social, ir trabajándola. Y luego otra cosa, al distribuidor indio lo que le gusta es notar que el proveedor internacional que está con él, que le apoya, que viaja, que participa con él en las ferias, que no solo viaja una vez a India o una vez cada 2 años, sino que realmente apostar por India es estar en India y acompañarle en la venta y en la promoción del producto en India. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Nuria. Tenemos otra pregunta, ¿vale? Está surgiendo aquí. Vale. Nos da las gracias Rafael Aznar, que le hemos contestado ante la consulta, y Antonio ahora también. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Esto no termina aquí, esto empieza aquí. Ahora nos ponemos a vuestra disposición para hacer al menos 30 proyectos de los que estáis aquí. Sois 28, así que haremos 30. Y bueno, tendréis nuestros datos y las presentaciones y el enlace a la jornada, y ahí, a partir de ahí, empezamos a trabajar con cada uno de vosotros, ¿vale? Recibiréis información de las acciones agrupadas puntual también, para que, bueno, podamos trabajar con ese tipo de acciones, pero bueno, en el desarrollo de vuestros proyectos concretos también. Muchísimas gracias, Nuria, muchísimas gracias, Iñaki, y bueno, pues continuamos. Damos por finalizada la jornada de hoy. Gracias. Un saludo. Muchas Gracias a gracias. todos. Que tengáis buen día. Buen día.